Hola, ¿cómo están hermanos queridos? Feliz año. El 3 me lo podéis poner un poquito más fuerte, que parece que no... El 3. De abajo nomás. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. ¿Sí? Ahí se escucha mejor. Ya, entonces, buenos días, feliz año para los que no hemos saludado. Ya hasta el 3 yo doy abrazos, después de ahí ya solamente si se acuerdan bien, si no, no importa. Ya pasó, ya pasó. Eh, Quería contarles que en la semana, no, no, sí, ahí nomás, no lo vi más. En la semana estaba hablando con la Romy y me decía, uy, me dice, me pasó esto, estoy tan contenta, un poco lo que estaba hablando ahora, pero relacionado con otra cosa. Y un consejo que le di yo hace como 4 o 5 años atrás, y a mí hasta se me había olvidado qué consejo le había dado. La verdad que yo hubiera estudiado para pastor, pero no sirvo para dar consejos, entonces me cuesta dar consejos útiles. Sí, 2018, mira, ¿se acuerdan? Y claro, pues si yo di ese consejo, pero uno a veces también trata de ser sensible a la palabra de Dios. Yo antes siempre me quedaba callado y me decía, no voy a decirlo, no lo voy a decir, ya me quedo callado, ¿qué me importa? No dejo que pase. Y el Señor una vez me dijo, no, pues me dijo, si está en tu corazón, tú tienes que decirlo. Y desde ahí que doy malos consejos. Entonces, sí, pues, sí, sí. La otra vez a una persona que famosa en la iglesia anglicana me dijo, hoy estábamos en un, no voy a decir quién es, estábamos en un, ¿cómo se llama? Un sínodo que duran 2, 3 días, uno se queda, comparte en el desayuno, el almuerzo, y me dice, Marco, quiero hablar contigo, tengo este problema, necesito ver qué es lo que hago con esto. Y yo le dije, haga crisis, po. Y me mira así, y estaba el Joaquín conmigo, po, y el Joaquín, igual que la Judy, me pega la patada. ¡Fa! Me hace. Y yo, haga crisis nomás, si las crisis son buenas, porque a uno lo ayudan a crecer. Y cuando uno hace crisis, la organización madura, porque ¿cómo se dice? Cuando las organizaciones permanecen estáticas mucho tiempo y no hay cambio y no hay crisis, no crecen. Entonces le decía yo, haga crisis nomás y deje que se hagan cargo los demás, no se haga problema, usted haga lo que tiene que hacer. Y, y hizo crisis, po. Y de verdad que después yo les voy a contar si es que pasa lo que va a pasar, van a darse cuenta que mi mal consejo al final terminó siendo un buen consejo. Y mi mal consejo que aparentemente era un mal consejo, porque uno dice, pero ¿cómo me dice eso? Eh, que muy evangélico o no sé. Y eso es. Hoy día el Señor nos da un consejo hoy día. Y esa es la palabra del Señor para este año, para la iglesia. Creo que es una palabra que es apropiada para todos y también para mirarla como una meta a futuro dentro de este año y a lo mejor de 2 o 3 años más. Creo que cuando uno se propone trabajar en la iglesia, esto que vamos a ver hoy día es, es una forma también de homogenizar las expectativas. ¿Se han fijado que en Instagram o en TikTok dice expectativa versus realidad? Y ya, me ha pasado muchas cosas así, pues, expectativa versus realidad. Y esto es para ponernos en la realidad. Ya, así que vamos a orar al Señor y vamos a comenzar la predicación. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este nuevo año que estamos viviendo. Te pedimos que esta palabra, Señor, cale profundo en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestras mentes, cambie la forma de pensar, cambie la forma de entender lo que tú necesitas de nosotros y lo importante que es lo que tú nos necesites y cómo nos ves tú, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque ha remecido mi vida también y me ha cuestionado en qué punto estoy yo.
Te quiero, Señor, pedir que tú también cuestiones a mis hermanos, los saques de su zona de confort y les permitas, Señor, entender las dimensiones de tu amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo lo pido, Señor. Amén. Y la palabra se llama aumentanos la fe. Mira que ¿cómo se llama? Original el título, aumentanos la fe. ¿Y cómo nos va a aumentar la fe el Señor? Y bueno, y yo puse ahí en el título, dice, tenemos fe, ¿y en qué se basa nuestra fe? Ese es el subtítulo de la predicación. Y está en Lucas, vamos a empezar con Lucas 17, 5 y 6, y después nos vamos a ir alargando los demás, ¿ya? Vamos a la otra. Y dice el número 5, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y con eso comenzamos, aumentanos la fe. Entonces, nos vamos a quedar en el 5a, dice. No, ¿qué dice? 5a. No, es que 17, aumentanos la fe. Ya, perfecto. 17.5. Empezamos con ese. Es que tiene dos partes. Entonces, yo tuve un problema cuando imprimí. No se rían, por favor. ¿Ya? Miren. No se ve nada. Entonces, no sé lo que sale en el subtítulo. Pero me parece que dice Lucas 7, 17, 5, ya. Entonces dice ahí, y dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué le dijeron esto? Porque a lo mejor ahí yo pongo tres razones que uno eventualmente podría suponer que ocurre esto. Primero, porque como eran medio flojos, quisieron al tiro decir, estaban admirados de los milagros que hacía Jesús, había recién comenzado su ministerio y querían ellos, como en los 3 pasos, tener la misma fe que Jesús, hacer lo mismo, o sea, calcado. Entonces, ¿qué le dicen? Oiga, don Jesús, auméntenos la fe, por favor. ¿Ya? Y hay veces que nosotros también queremos hacer eso. Le pedimos al Señor, ay Señor, auméntame la fe, porque yo necesito más fe. ¿Pero para qué? O me gustaría tener más fe. ¿Cuáles pasos tengo que seguir para tener fe? Hay unos que dicen, decrétalo, hermano, decrétalo. No sirve eso, no sirve, porque no solamente aquí hay que decretar. Y entonces, y lo otro es que los discípulos en ese momento, ¿qué buscaron? Ahí lo dice, la inmediatez. Eran igual que nosotros. Con internet no nos carga la página y empezamos, no nos resultó el trámite y también, no, es que nos tiene que salir hoy día esta cuestión. No puede salir para mañana, no. Y buscamos la inmediatez. Ellos querían al tiro, aumentanos la fe, ya, rápido, ahora. Como el niño este que salía en YouTube, el cuarto de libra. Quiero mi cuarto de libra, ¿cuándo? Mañana, ahora. Y el ser humano siempre busca el camino fácil. Entonces, ¿qué es más fácil? Claro, pedir, aumentanos la fe, si total, ahí estábamos seguros que era el Señor, pues entonces, ¿qué le iba a costar al Señor aumentarnos la fe? Y nos íbamos a ahorrar un montón de pasos y de dificultades y de sufrimiento y de experiencia y de malos ratos y de buenos ratos y de sufrimiento y de alegrías, porque mejor nos aumentaba la fe ahí mismo, ahora, al tiro. Y por eso los apóstoles le dicen eso en el 5 al Señor. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Pero también tenía que ver esto con una razón muy personal. Ellos encontraban que para hacer lo que tenían que hacer, tenían que tener fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar al Señor. Vamos con la otra paginita.
Jesús, le voy a decir que lo que usa ahí cuando empieza a hablarle, ahora sí que Lucas 17, 6a, ¿ya? Porque íbamos a llegar hasta la mitadita. Le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como cantábamos ahora. Si tuvieras fe, y claro, pues lo bailamos así, pero lo entendemos, ¿no? Porque en el fondo eso es humor negro, humor negro. Si se dan cuenta, no solamente el Señor usó el humor negro en esta ocasión, también en Lucas 18, 25 le dice a los discípulos, también le dice, exagerando, el hipérbole es una exageración. Hoy me muero de sed. No, yo no me voy a morir de sed. Me va a dar sed, pero no me voy a morir, me muero de hambre. O estoy, este amor me va a matar. El amor no mata, duele un par de semanas, un mes, y después se pasa. No sé, tantas cosas que uno usa hipérbole en la vida. Hoy te vaya a morir con esta noticia, Gaia. Y claro, la Gaia no se muere, queda ahí, más copuchenta que antes, pero queda ahí. Entonces, lo mismo acá el Señor usa. En Lucas 18, 25 dice, habla sobre que es más fácil que meter un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico se convierta. Eso es una hipérbole, pero también es humor negro, porque él lo hace a propósito. Y dice, miren, le dice, en realidad tener fe basta con un grano de mostaza. O sea, el grano, ¿han visto la semilla de mostaza? Es una cuestión ínfima. Entonces es como un hipérbole, o sea, no necesitan tanto. ¿Para qué me están pidiendo los 3 pasos, la inmediatez, o me están pidiendo esto, acortar el camino? Si basta que tengan un poquitito de fe y ustedes pueden pedirle, yo no sabía lo que era un sicomoro. Es un... Sí, es parecido a la higuera y súper grande, es como bien así gigantesco. Entonces, si tuvieras fe, y el grano de mostaza refleja la sencillez del Evangelio, o sea, ¿para qué se hacen problemas por aumentarse la fe si solamente necesitan, lo mínimo que necesitan es un grano de arena, un grano de mostaza, algo, la cabeza de un alfiler, algo pequeño, y utilizó una hipérbole, o sea, exageró, pero también exagera para que nos demos cuenta a veces de lo cuáticos que somos nosotros como seres humanos, ¿ah? Porque, no, necesito mucha fe. ¿Y para qué te pones así? ¿Y para qué te preocupas si necesitas solamente un grano de... No, no puede ser, Dios mío, no. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que te pasa? Vuelve a tu centro. Necesitas solamente un grano de mostaza. Y luego Ahora, sugiere esto también que Jesús entendía a sus discípulos. Y yo le voy a preguntar, ¿qué le iba a preguntar aquí? Eso, le iba a preguntar. ¿Los discípulos tenían o no tenían fe? ¿Con qué objeto el Señor les dijo esto? Pregunta, mientras tomo agua. ¿Con qué objeto le preguntan? Hablen nomás, si no hay nada, aquí no hay palabra, respuesta incorrecta. ¿Pamela? No, ya no tenían una autoestima muy grande, entonces estaban pidiéndole al Señor más autoestima y le dice, no necesitan tanta autoestima. Eh, o sea, ¿cuándo nos vamos a creer el cuento? ¿Cuándo nos vamos a creer el cuento? Cuando el Señor aparezca y nos diga, ¿qué estáis haciendo? Por favor. Entonces, yo creo que el Señor les tuvo pena a los discípulos. Y para no tratarlos mal, usó la hipérbole. Y para decirle, no,
no, ¿cómo se le ocurre que les vaya a aumentar la fe? Sí, ¿para qué necesitan tanta fe? Si basta un grano de mostaza. Y ese es como la riqueza de este pedazo de texto, porque uno se va preguntando y cuestionando, porque en el fondo el Señor los reprende, pero también los quiere. Lo mismo que hace con nosotros, con este pequeño versículo. La iglesia, ¿para qué quieren tantas cosas si con un poquitito nomás les basta? Y luego vamos a la otra. Y la pregunta, inicio el PPT con solo un poco de fe, basta para. ¿Basta para qué? ¿Para qué? Para hacer lo que quieras. Claro, para hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, no importa el tamaño de la fe, Dios está detrás de esta fe. Por eso no es importante si es grande o si es pequeña, porque eso no va a influir en el milagro. El milagro está, porque está Dios detrás. La fe es como un billete de 20 lucas. ¡Ay, qué terrible lo que estoy diciendo! Es como un billete de 20 lucas. Se va al tiro. No, mentira. No, perdón. Estoy usando la hipérbole. Y no es chiste, dice. Es un billete de 20 lucas. Un billete es un papel sin valor. Tú, Raúl, que trabaja con valores, ¿por qué un billete de 20 lucas vale 20 lucas y no vale 5? ¿Y por qué yo tengo que creerle a ese papel que vale 20.000 pesos? ¿Por qué, Raúl? Porque el Banco Central determinó que ese era el valor. Esa es mi fe. Ese Ese es el costo. que tiene medidas de seguridad. Claro, que garantizan que eso vale eso. Interesante. El Banco Central determina una cosa. Ahora le digo yo, ¿y la fe quién la determina? ¿La determino yo? ¿Quién la determina? El Banco Central. ¿Quién es nuestro Banco Central? Dios. ¿Se dan cuenta? La fe es como un billete de 20 lucas. No tiene ningún valor hasta que el Señor nos respalda al billete, nos respalda nuestra fe. ¿Lo habían visto así alguna vez? No. Entonces, cuando en el 17, 6a, el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, y en el B, diríais a este sicomoro, desarráigate, o sea, sale de tus raíces. Oh, el otro día en mi casa se salió un árbol, se cayó con el viento, gigantesco el árbol. Estuvieron hasta la 1 de la mañana cortándolo. Empezó como a las 5 o 6, mandé una foto al WhatsApp de la familia y después seguí mandando fotos del proceso porque cortaron la calle y era terrible. Se desarraigó el árbol y cayó en el patio de los vecinos, hizo tirar el techo del estacionamiento y quedó la embarrada. Y se me olvidó poner la foto para que hubieran visto cómo se desarraiga un árbol, o sea, se salió entero. Y dice el Señor, hoy si tuvieran así un poquitito de fe, podrían hacer que esos árboles gigantes, que son los sicomoros, que es como, han visto los gomeros gigantes cuando uno los planta en la tierra, así es el sicomoro. Esa característica tiene. Y saben ustedes que un árbol así de grande y con un poco de fe, trasladarlo, dice, desarráigate y plántate en el mar, y el sicomoro les obedecerá. Entonces uno dice, y la versión de Mateo dice mover las montañas también. Y esa montaña se moverá también. Esas montañas, decirle, estas montañas trasládense y solucionen el problema del smog en Santiago y váyanse al mar. Y se soluciona el problema con un poquito, como una fe, como un grano de mostaza. Entonces nos decimos, tan importante es creerle al Señor y pensar que el billete de 20 lucas vale 20 lucas y no 5 ni 1. Y que el billete de 20 lucas no vale porque yo lo crea, sino porque el Señor está detrás.
Y no importa el tamaño de mi fe, porque siempre si Dios está detrás, esta fe va a ser extraordinaria. Y la fe, el último punto de ese lado, dice, la fe es solo porque Dios permite que esto ocurra. Nada más. No hay ningún otro, ¿cómo diríamos? Papel de envoltura en este regalo. Está ahí. Solamente Dios permite que ocurra. Y entonces uno se preguntará, ¿y entonces cómo yo puedo, cómo podemos pedir fe? Po? Si los discípulos estaban pidiendo fe. Pero yo no quiero el camino corto, yo quiero el camino largo, no quiero la inmediatez. Quiero que me enseñes, Señor, caer en tus manos. Y caer en las manos del Señor es terrible, pero estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cómo lo hago? Dale al otro. Perdón, pastor. Sí, dime nomás. Lo que pasa es que la fe, tenemos la definición de que lo que es la fe. Sí, pues sí. La certeza de lo que Es que sí, es que lo que pasa es que lo hemos usado tanto eso que es como un cliché ya. ahí está la cosa. Sí, pero O sea, que Dios no ha puesto esas palabras como un cliché, que creo que están. pero tenemos que sí, meditar porque la fe viene por el oír. sí, ¿El oír qué? sí, La palabra de Dios. sí. Entonces, Dios Ahí vamos para allá, vamos para allá. Sí, pero es que el problema es que es como cuando nos reta la mamá. Es tantas veces que nos reta que ya después no hacemos caso nomás, pues nos da lo mismo. Es un cliché, son metalenguaje en lingüística. Voy a meterme para otro lado, pero discúlpenme. El metalenguaje en lingüística significa utilizamos construcciones gramaticales que nos permiten entendernos entre nosotros. Entonces yo cuando te digo yo, ¿cómo está, hermana? ¿Qué quiere decir eso? No, pero que tú eres mi hermana Romy, le digo yo a veces. ¿Qué significa eso? Ella no es mi hermana. Pero hay toda una construcción social detrás de eso. ¿Por qué? Yo le digo hermana porque somos de la misma familia. ¿Cuál es la familia de nosotros? La familia de Cristo. Es decir, nosotros dos hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Pero como yo uso el metalenguaje, le digo a ella hermana, hermanita, y mira, se empieza a reír, y lo trivializamos, porque no le damos el contexto que merece. Cuando yo repito muchas veces algunas palabras en la Biblia, la utilizamos como metalenguaje. Es como cuando leemos la cartilla y la leemos como loro y no entendemos. ¿Ya? Entonces, cuando hemos repetido muchas veces el oír, la fe por el oír y la oír por la palabra del Señor, bien. ¿Qué significa eso? No hemos desmenuzado. Yo no quise caer en eso y preferí meterme con las palabras del Señor porque son mucho más, ¿cómo se dice? Son mucho más agudas y tienen una connotación. Porque ¿quién las dijo? Jesús. El mismo que al que le estaban pidiendo la fe los discípulos. ¿Ya? Entonces, debemos pedir fe. ¿Y cómo podemos pedir fe? Que se nos aumente la fe. Vamos a hacer lo mismo voy a volver a lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, pero no vamos a elegir el camino fácil. Vamos a elegir el camino difícil. ¿Ya? Estábamos en eso. Primero vamos a decir que Dios no le contesta al que no conoce. O sea, si tú le vayas a pedir algo a alguien, en la calle, por ejemplo, si me parara una persona, cualquiera me dice, hoy necesito unas moneditas para la micro, tú, si no lo conoces, incluso le vas a hacer el quite, ¿no es cierto?
Pero si yo me encontrara con la Romy, te voy a usar de ejemplo toda esta predicación, ¿ya? Así que tienes que tener paciencia. Y yo le dijera a la Romy, y la Romy me dijera a mí, oye, ¿sabes qué, Marco? Me quedé sin plata, ¿me podéis dar plata para la benzina o para, no sé, para la micro? ¿Yo qué le diría a la Romy? Arréglatelas por... No, no. Le diría, sí, yo te ayudo. Dame tu cuenta root o tu, no sé, por tu cuenta corriente o cuenta visto. No, ya la tengo, sí, pero... Y entonces yo le daría. ¿Por qué le daría a ella y no le doy a la persona que veo en la calle caminando como un cristiano cualquiera? Porque la conozco. Lo mismo hace el Señor con nosotros, hermano. Lo mismo. ¿Ya? Porque Dios es una persona, tiene nuestras mismas cualidades. ¿Ya? Entonces, él dice que padre, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Ya? Si tú eres hijo de Dios, Dios te conoce. ¿Ya? Hay hijos que pasan más encerrados en la pieza que otros. Entonces no los conocen mucho, pero los conocen. Y como pasan más encerrados en la pieza, les cuesta más que el Señor les responda. Porque como están encerrados en la pieza, no se escuchan los gritos que pega el hijo. Ya, estamos igual que el billete de 20 lucas. Ya, la fe es un círculo virtuoso. Yo puse aquí vicioso, pero también podríamos decir que es un círculo vicioso. Aumenta mientras más la ejercemos. O sea, no esperes que la fe sea aumentada de un minuto a otro. Porque sí. Porque mientras más la ejercemos, más pedimos al Señor, como los discípulos pidieron, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. El Señor más la va a aumentar, porque más nos va a conocer. Y para eso tenemos que tener basado en dos cosas, en el conocimiento y en la oración. Por el conocimiento de la palabra, como decía ese versículo que hemos leído 1000 veces y que 1000 veces no hemos entendido, por el conocimiento de la oración y la palabra del Señor. Y de repente vamos a pedir cada vez mejor, porque en este círculo virtuoso, como dice Mateo 4:14, a veces el Señor no contesta y no sabemos por qué no nos contesta. Pero si yo estoy pidiendo algo tan sencillo, quiero ser rico. Y el Señor no me contesta. He pasado toda una vida pidiéndole al Señor plata. Quiero ser rico. Quiero ser millonario, como Farcas. Y no puedo. ¿Eso está en la voluntad del Señor? No. Mateo 29, 22, 29 y Santiago 4:14 nos explican ahí claramente por qué el Señor no nos contesta la oración. Piden mal. ¿Saben por qué piden mal? Decía Santiago, porque desconocen la Escritura. Mientras más leo la palabra, mientras más me interiorizo, mientras más conozco al sujeto al que yo le estoy pidiendo, más sé qué le puedo pedir y qué no le puedo pedir. Quiero un milagro. ¿Qué milagro quiere? No, quiero un milagro, quiero que mi hermano se sane. Está enfermo. ¿En serio? Ya. Lo vamos a hacer. Quiero un milagro. ¿Qué milagro quiero? No, quiero vacaciones en Miami. ¿Y para qué queréis vacaciones en Miami? Es que yo quiero. No se va a hacer. Discúlpame. Estás pidiendo mal. Porque pedimos para nosotros mismos, a veces pedimos por nuestros intereses. Somos egoístas a veces. Y desconocemos la palabra del Señor. Santiago 4:14 y Mateo 22:29 nos hablan claramente de estos dos elementos. Pedimos mal porque desconocemos la Escritura y pedimos mal porque nuestros deseos se dejan llevar por esta fe. Lo que debemos hacer e hicimos. Ya, estamos pidiendo y haciendo cosas por el Señor. Iglesia, ¿está funcionando la iglesia del Señor? Y haciendo cosas, moviéndose, orando,
está el Señor haciendo milagros, estamos buscando la voluntad del Señor en la palabra, buscando la voluntad del Señor en la oración. Y nos transformamos así en siervos. Y decimos, lo que debimos hacer, hicimos. O sea, el Señor nos mandó a hacer esto y lo hicimos. Y acá hay una situación súper como difícil de entender. Dice, ¿y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta ganado, que vuelta del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? No le dice antes, adereza que cene, por ejemplo, arréglame la mesa, arremángate y sírveme, y hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes tú. Y uno dice, uy, Jesús creía en la esclavitud, pero no es así. Este concepto tiene que ver más que con la esclavitud, con el hacer lo que debimos hacer. Mi mamá siempre me decía, si va a hacer las cosas mal, mijito, no la haga. ¿El flojo trabaja? Ah, muy bien. Entonces parece que tenía la misma mamá, porque a mí me decía lo mismo, pero no me... Ahora un niño sería dañado con esos términos, pero nos denuncian violencia psicológica. Pero el Señor también usa violencia psicológica aquí y nos dice, tengo una persona, un empleado. Yo le voy a... yo estoy a cargo de 42 personas en el colegio y resulta que el profesor tiene obligaciones, tiene que poner notas, ¿no es cierto? Y sacar promedio. Yo le voy a decir, ¡ay, qué bueno que me sacaste los promedios! Me emociono tanto porque hiciste la pega que teníais que hacer. Y si estáis atrasados tenéis que hacerla, nomás, punto. Entonces, esto mismo nos dice el Señor. ¿Quién tiene un siervo, un empleado, y después que hace las cosas no le va a pedir lo que le corresponde ¿cómo se dice? De responsabilidades? Pon la mesa, anda al campo, riega las plantitas, hace esto, y después cuando me sirváis, tenéis tu tiempo libre. Porque en ese fondo eso es esa palabra. Y no es que el siervo sea un esclavo. Dios mismo en Mateo 27:46 le dice al Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no quiere decir eso que el Señor fuera menos Señor, que fuera menos hijo del Padre que lo que era, ¿no es cierto? Es que el Señor lo había desamparado y a veces nos sentimos así. Y en este momento, este siervo que tiene que hacer las tareas de la casa está haciendo lo que le corresponde. Y el Señor nos dice aquí, el siervo poco apreciado. O sea, de repente muchas veces en la iglesia buscamos el reconocimiento. Oh, yo hago esto. Y me lleno de orgullo. Y nos creemos, en la iglesia no hay empleados del mes, como en McDonald's. No hay empleados del mes. Si hiciste lo que tenías que hacer, eso hiciste, pues. Aquí la gracia está mal traducida en términos de cuando le dice gracias. Al siervo le dice en el versículo 17, perdón. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? En el 9. Esa gracia no tiene que ver con darle las gracias, sino que tiene que ver con la palabra traducida es charín, es el crédito o el reconocimiento. ¿Tiene el esclavo crédito por hacer lo que tenía que hacer? ¿O el siervo tiene reconocimiento por lo que tenía que hacer? Pablo dice que nosotros somos o esclavos de Cristo o soldados. En algunas veces me siento esclavo y otras veces me siento soldado.
Pero en este momento, creerse el empleado del mes en una iglesia por hacer lo que tenéis que hacer y esperar reconocimiento, no se puede. Si la iglesia quiere crecer, no tiene que esperar que le anden sobándole el lomo al otro, porque no va a ocurrir. Yo como soy medio Asperger, yo no me doy cuenta. Entonces va a pasar piola, pues yo no me voy a dar cuenta. De repente me doy cuenta de detalles, pero no. Y el Señor de repente también pasa lo mismo. El Señor no espera eso de nosotros, que la iglesia aquí le esté dando un reconocimiento, el empleado del mes, el cristiano del año, no sé, pues la persona, etcétera. Hágalo. Y si tiene que hacerlo 10.000 veces, hágalo 10.000 veces. Porque la iglesia lo requiere, el servicio lo requiere, su personalidad caballuna lo requiere. Porque tienes esa personalidad tan terrible que no te pueden decir nada. Hazlo 1000 veces, porque tenemos que quedar. Antiguamente habían unas máquinas de lavar, antes que se llegaran esas máquinas la María que hacen todo, que uno tenía, no eran las fensas, eran unas cuadras que tenían un rodillo que uno pasaba la ropa y la estrujaba. ¿Se acuerdan o no? Ya, así tiene que ser la iglesia. El rodillo que te estruja. Entonces vamos con la pantallita. Dice, lo que debemos hacer, hicimos. Eso hicimos. Y les voy a decir, dice, porque después en el 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, con esto yo les quiero decir 4 cosas. Dios no nos debe nada por vivir la vida que vivimos. Buena o mala, Dios no nos debe nada. Nosotros estamos en deuda con Él si estamos y hemos recibido la gracia de Dios. O sea, si tu fe no se aumenta con esto, yo no sé qué más ponerte una neurobionta. Dios no premia tu obediencia. Jamás la va a premiar. Nuestra obediencia nunca deja endeudado a Dios con nosotros. Y me costó tanto encontrar esto, yo no sabía. Salía en Job, sí. Entonces, lo repetimos, Dios no premia tu obediencia. Uy, vamos a premiarte, ¿cómo se llama? Romy, tan bien que se porta usted, le dice el Señor. Y no, te dice, Dios no, hoy tú le decís, Señor, me he portado bien, me debes el resort en Rosa Agustina. Y el Señor dice, nuestra obediencia nunca deja endeudado a Dios con nosotros. Sí. Entonces, no te va a llegar el premio para el Rosa Agustina, lo siento. Dios no pide fe para emprender, Dios nos pide fe para emprender la vida cristiana. Desde esa premisa. Yo quiero tener fe para hacer milagros, porque no, estáis locos. Si vais a hacer un milagro es porque Dios quiso que lo hiciera. Si vas a dar un mal consejo, como los consejos que doy yo, Dios permitió que dieras ese mal consejo para que se transformara en un buen consejo después de 5 años. Pero yo no hice nada, siervo inútil. Siervo inútil. ¿Por qué me voy a mandar las partes por haber dado un mal consejo? Si era un mal consejo para mí en ese tiempo y lo es ahora. Sí, pues es un mal consejo. Porque ¿qué te hubieran dicho en el mundo? ¿Sabéis qué? Tu papá está muy viejo, mételo a un asilo de ancianos y olvídate. Y rehace tu vida. Gaya. Eso te hubieran dicho. Pero yo te dije,
¿Sabéis qué, Romy? Honra a tu padre y tu madre. Hónralo, hónralo, y aunque tengáis ganas de mandarlo a la punta del cerro, sigue cuidándolo. Era un mal consejo. Si lo miráis desde el punto de vista de afuera, voy a usar metalenguaje, del mundo, es un mal consejo. Horrible consejo. Pero después de 5 años tú me decís, "Ay, ¿tenía razón en Marco?" No, no tenía razón en Marco. ¿Quién tenía razón ahí? El Señor. Entonces, la otra. Lo que debimos hacer, hicimos. Eso hicimos. Nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que tenemos para terminar. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un círculo virtuoso que va en aumento en la medida que la ejercemos y que le creemos a Dios. Porque hay que creerle a Dios. Porque la palabra dice ahí, ¿cuál es la gracia de tener fe? Es que hay que creerle a quien lo dijo. Es como Moisés, que creyó en el invisible. ¿Ya? Si por fe hacemos buenas obras, nuestro deber hicimos. Dios no nos debe nada, pero nosotros le debemos todo a Él. Esto como un resumen de todo. Al final del día, esta vasija de barro formada 1000 veces por el Señor, como dice Jeremías, por el alfarero, cumplió la función para la que fue formada. Y la iglesia, por eso quiero que esto quede para ustedes, la iglesia es el mejor lugar para poner en práctica esto. ¿Qué es lo que después dice? Porque está en negro acá. Espera. No. Es que está en negro conmigo, entonces yo no. No, la siguiente. Ahí está, esos son el resumen. Entonces, para la iglesia hoy día, ¿qué es lo que vamos a decirle? Vamos a decirle que la fe es imposible agradar a Dios sin fe. Primera cosa. O sea, si usted quiere agradar a Dios, sonó si no tiene fe. ¿Ya? Porque entonces váyase a la iglesia católica, porque ahí hace fila y está la niña que hace milagro y algo va a pasar. Pero no creo que pase mucho. Más, la fe es un círculo virtuoso que va en aumento en la medida que la ejercemos y le creemos a Dios. ¿Ya? Esa gente no le creía a Dios. Ignorante, pobre. Y lo más probable es que todos quedaron con olor a azufre. Lo más probable. Si por fe hacemos buenas obras, con nuestro deber cumplimos nomás, como dice Santiago. ¿Ya? Y si no tiene buena obra, es porque no tiene fe. ¿Ya? Eso es como la tabla del 1. ¿Ya? Y después dice, al final del día, esta vasija de barro formada 1000 veces por el alfarero, cumplió su misión. Nada más, nada y menos. Como decía mi mamá, con su deber cumple, mijito. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que tenemos que vivir como iglesia? ¿Qué es lo para el año? Lo primero, maestra, apriete. La iglesia es el mejor lugar para poner en práctica esta premisa. Lo que debemos hacer, hicimos. Repitamos todos. Lo que debemos hacer, hicimos. Nada más. ¿Ya? Y con eso es como pasar por el rodillo de las lavadoras antiguas. Quedamos estrujaditos. ¿Ya? Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú nos permites cada día, Señor, enfrentarnos, Señor, a tu palabra y saber que tú, Señor, eres soberano. Te damos gracias, Señor, hoy día porque entendimos que lo que teníamos que hacer, hicimos, nada más. Y pedimos, Señor, seguir haciendo cosas por tu gracia y por tu misericordia. Amén.